Bueno, y lo prometido, estamos con Ignacio Ramonet. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Periodista, catedrático, autor de importantes libros que hemos seguido con atención. Y hoy, justamente, para analizar un momento muy complicado para América Latina, muy desafiante lo que ha pasado con la advertencia que lanzó Estados Unidos. Pedro, para arrancar, si te parece resumir algunos de estos últimos acontecimientos. Sí, en realidad ya lanzárselo a Ignacio para preguntarle qué opina él. El lunes el presidente Barack Obama emite una orden presidencial, nosotros diríamos un decreto ejecutivo, diciendo que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional. En la semana sale un informe de la unidad de antilavado de los Estados Unidos oficial que nombra a la branca privada de Andorra que involucra a PDVSA en lavado de dinero. Congresistas de los Estados Unidos piden revocar la visa del embajador de Venezuela en la OEA, en Estados Unidos. John Kelly, el jefe del Comando Sur, que no solamente que se mete en la situación interna de Venezuela, sino que dice que hay unas 100 personas que provienen de América Latina y el Caribe, que viajan a Siria, vuelven, son expertos en terrorismo, dice Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam y Venezuela, que mereció un título en el Washington Post. Todo esto en la misma semana. ¿Cómo lo interpretás? Bueno, está claro que es una continuidad de lo que el presidente Nicolás Maduro denunció el 12 de febrero pasado. Como recordáis, el 12 de febrero el presidente denunció ante las cámaras una intentona golpista en Venezuela. Ese día, el 12 de febrero, que es un día festivo en Venezuela, se celebra la fiesta de la juventud, se recuerda una victoria de los estudiantes venezolanos en la época de las guerras de independencia contra las tropas imperiales españolas. Ese día, una fuerza aérea venezolana debía bombardear el Palacio de Miraflores, matar al presidente Nicolás Maduro, asesinar al mismo tiempo a una serie de dirigentes importantes, entre ellos Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la Revolución Bolivariana, bombardear el Ministerio de Defensa, bombardear el Ministerio del Interior, bombardear el edificio del Consejo Nacional Electoral y bombardear el edificio de Telesur. El presidente además mostró documentos que demostraban la implicación de personal de la Embajada de Estados Unidos en la conspiración, en la medida en que a algunos de los dirigentes, cabecillas de la conspiración, los Estados Unidos le habían ofrecido visa por cualquier frontera en caso de que esto fracasara. Por otra parte también, la conjuración suponía efectivamente la publicación de un manifiesto, de un programa de gobierno, y la publicación del programa de gobierno desencadenaba automáticamente estos actos militares. A partir de ahí el presidente tomó una serie de iniciativas, como recordaréis. En particular, recordó que hay una desproporción entre el personal de la embajada que existe en la Embajada de Venezuela, en Washington, y el personal estadounidense en la Embajada de Estados Unidos. En la Embajada de Estados Unidos hay una centena de funcionarios estadounidenses, en la Embajada de Washington hay 17 funcionarios. Entonces pidió, efectivamente, y la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, pidió una negociación para ponerse de acuerdo sobre el número, o en todo caso reducir de 100 a 17 en la medida en que varios de esas personas, hay pruebas documentadas de que colaboran con, digamos, el ala más radical, el ala más puchista de la oposición. La respuesta de Estados Unidos es lo que acabas de anunciar, Pedro. Es decir, que los Estados Unidos, en vez de aceptar la propuesta de diálogo, de negociación y concertación de las autoridades venezolanas y en particular del presidente, han llevado a una escalada. No se entiende, digamos, la política parece un poco irracional. Al mismo tiempo que Obama, el 17 de diciembre pasado, anuncia que la política de hostigamiento hacia Cuba de 50 años fracasó y que hay que entrar en una vía de normalización, y se supone que al querer normalizar las relaciones con Cuba se está buscando el éxito de la Cumbre de las Américas el 10 de abril en Panamá, al mismo tiempo se crea un frente con Venezuela que conduce a una impasse y que puede conducir al boicoteo por parte de algunos países de la cumbre. Suavizó un poco
el tono cuando le respondió a Barack Obama en estos días. Hay una serie de audios que preparó la producción con respecto a testimonios, declaraciones de estos últimos días. Vamos a compartirlo y los incorporamos a este análisis. ¿Te parece? So really, this is an implementation of what we've been working on for months, which is cracking down on those who are violating human rights and, abusers and those who are cracking down on civil society. And we announced also a couple of individuals who will be named in the first tranche of this today. ¿Están ustedes de acuerdo con que Estados Unidos planifique ataques militares sobre Venezuela? ¡Qué vergüenza! ¿Qué irá a hacer la derecha venezolana? ¿Se irá a meter la lengua en un bolsillo y no decir nada? Pues nosotros sí debemos decir bastante en la calle. Venezuela se respeta y no aceptamos ninguna medida injerencista de ningún imperialismo del mundo. No tienen ninguna moral para decir que en Venezuela se violan derechos humanos. El presidente Obama ha decidido meterse en un callejón sin salida, un callejón del fracaso. Y ha decidido que se le recuerde en el futuro como Richard Nixon y George W. Bush. Así se le recordará al presidente Obama por lo que ha decidido hoy y la agresión contra el pueblo de Venezuela. Noble pueblo. Porque el pueblo de Venezuela es un pueblo de paz, presidente Obama. Y usted no tiene derecho a agredirlo, ni a declarar que Venezuela es una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos. Una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos son ustedes, los que deciden invadir, matar, financiar terrorismo en el mundo. ¿Cómo un país que es solidario con la religión y el mundo, puede ser un peligro para su nación? Presidente Obama, recuerde que hasta los pobres de su país se han beneficiado de la solidaridad de la revolución bolivariana. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Ante ese desafío, los representantes del Grupo ALBA exhortamos a todos los venezolanos, a todos los bolivarianos, a todos los hombres libres de América Latina a continuar el camino del diálogo y la concertación como la fórmula más eficaz para dirimir las diferencias políticas entre hermanos de una misma nación. Y les recordamos que ya la región no retornará a la larga y oscura noche neoliberal que vivieron nuestros países. Venezuela no está sola. Querido Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, te felicito por tu brillante y valiente discurso frente a los brutales planes del gobierno de los Estados Unidos. Tus palabras pasarán a la historia como prueba de que la humanidad puede y debe conocer la verdad. Fraternalmente, Fidel Castro Ruz, marzo 9 de 2015, 11:24 p.m. I mean, I think the opposition, it's gone from being the political opposition to an enemy now, so real restrictions on them. Coup, you know, I don't know anyone that would want to take that mess over, but it might be that we see, whether it's at the end of his term or whatever, I wouldn't necessarily a coup, but there might be, you know, with the same ruling party make some arrangements to change leadership. But I certainly am not involved in any way, shape, or form with coup planning. I don't know anyone that is, and I probably would know if someone was. So. Hay responsabilidades militares, Ignacio, hay militares detenidos por esta asonada, pero también hay responsabilidades políticas vinculadas a este intento de golpe respaldado, financiado por un sector de Estados Unidos. Entre ellos, Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas. Y esto pareciera haber tenido más impacto internacional en los medios que el propio intento de golpe, digamos, como que es un ataque contra la oposición venezolana. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo pesa esto también internamente en Venezuela? Es un aspecto, digamos, del comportamiento mediático internacional de las grandes corporaciones mediáticas en su política con respecto a Venezuela. Es escandaloso que lo que acabo de contar aquí, la intentona golpista del 12 de febrero, haya sido silenciada por prácticamente todos los grandes medios internacionales. Se trata de digamos, de un acto enorme, en definitiva, un golpe de Estado con participación, asesinato del presidente, intención. Los documentos existen,
han sido exhibidos, las grabaciones en vídeo, en audio, han sido exhibidas. El gobierno venezolano acaba de publicar además un librito que se llama Las pruebas del golpe, para convencer a aquellas personas de buena voluntad que aún pudiesen dudar. Eso ha sido silenciado. En cambio, la detención de Ledesma efectivamente ha sido amplificada, ha habido quejas, ha habido una posición de la Unión Europea, del Parlamento de la Unión Europea hace 2 días, denunciando esta situación, cuando Ledesma en realidad ha sido detenido como autor intelectual y por el momento no ha sido juzgado, evidentemente, pero está dentro de la implicación de este enorme golpe de Estado. Quería retomar algo que habías dicho, Ignacio, en relación al tema Cuba, porque justamente parece que fuera contradictorio que por un lado Estados Unidos está tratando de cambiar su metodología en relación a Cuba. En realidad dice, nosotros hace 50 años que estamos buscando un cambio democrático y no se produce, por lo tanto vamos a cambiar esta metodología. Pero sin embargo, la antigua metodología, la del bloqueo, la de la amenaza, la está aplicando en este momento en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es el mismo Estados Unidos? ¿No es el mismo Estados Unidos? ¿Es una contradicción? Cuando analizamos en general y conocemos este tipo de comportamiento, cuando analizamos la política de Estados Unidos, sabemos que hay varias matrices a la política exterior de Estados Unidos. Es decir, que hay una política, digamos, de las oficinas del gobierno, de la administración estadounidense. Por ejemplo, hay una política del Pentágono, hay una política de la CIA, que puede ser autónoma con respecto a la política del Departamento de Estado. Lo vimos muy claramente cuando el golpe de Estado en Honduras, ¿verdad?, donde algunas declaraciones parecían contradecir, emanando de la misma administración, parecían contradecir otras. En este caso podíamos pensar que la presidencia de Estados Unidos no estaba en la misma línea confrontacionista del Pentágono o de la CIA. La declaración de Obama tiene esto de perturbador, que es el propio Obama el que la emite. Claro. Entonces ahí decimos, bueno, entonces hay coherencia entre la propia presidencia y las oficinas que sí están implicadas en la subversión. Hasta ahora las autoridades venezolanas habían distinguido, diciendo personal de la embajada de Estados Unidos están implicados en la preparación del golpe. Es personal, pueden ser agentes, pueden ser además personal comprado por la oposición venezolana. No se implicaba al gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? A partir de ahora es mucho más difícil. Ayer lo comenté, con Noam Chomsky, ¿verdad? Conversando con él, yo le dije, bueno, que me ha extrañado esta posición del presidente Obama de declarar amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, Venezuela. No se lo cree nadie, evidentemente. Él me dijo, hay que tener cuidado. La administración estadounidense y el propio presidente, cuando toman decisiones, por ejemplo, como sancionar funcionarios de otro estado en los Estados Unidos, si viniesen a Estados Unidos y tuviesen en particular fondos o bienes en Estados Unidos, para emitir esa sanción se necesita un protocolo de entrada, una encabezadilla, que es una encabezadilla protocolar, que forma parte del formulario. Eso me dice Chomsky. El formulario implica que se diga ese país representa una amenaza para Estados Unidos. Entonces, esto hay que verificarlo efectivamente, pero él decía, eso no impide que sea una actitud hostil, la de sancionar a funcionarios venezolanos que no han sido juzgados por nadie, simplemente la administración estadounidense designa fulano a mengano y decide perseguirlos por el mundo entero donde se encuentren y en particular si llegan al territorio estadounidense. Pero él separaba, digo Chomsky, separaba esa frase que es la que más nos ha impactado, ¿verdad? Declarar Venezuela una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Él dice, esa frase en realidad forma parte de una lengua muerta, que es la lengua muerta de un formulario que hay que utilizar, si no, la orden ejecutiva no tiene valor de orden ejecutiva. Sí, de todas maneras, estamos hablando de una persona que ha escrito innumerables libros sobre las intervenciones de los Estados Unidos en diversos países, los golpes de Estado,
Indonesia, América Latina, o sea que es un gran estudioso de la política exterior de los Estados Unidos. No se le puede sospechar, digamos, de conciliación hacia la administración de Estados Unidos. No, pero en todo caso, yo creo que es una prueba de rigor en el caso de nuestro amigo Noam. Ahora, justamente con lo riguroso que vos estás planteando de Chomsky o en tu caso, hay como una línea delgada. ¿Cómo uno sabe si una conspiración es real o no? En este caso concreto de Venezuela, que vos decís que muchos medios de comunicación no lo ocultaron, no lo mencionaron. ¿Cuán real fue? ¿Cómo se puede determinar si efectivamente eso iba a suceder? Bueno, te remito al documento que han publicado las autoridades venezolanas, donde hay fotografías, relevo de audios, implicaciones, declaraciones, hay toda una serie de oficiales que han sido detenidos, otros que no han sido, que han declarado ya antes del juicio, aún no han sido juzgados, y todo eso crea, digamos, una atmósfera de pruebas relativamente importante. Por otra parte, está el hecho de que hay pruebas materiales, ¿verdad? Es decir, se han descubierto en casa de los conspiradores, se han descubierto los uniformes que se iban a poner para hacer un vídeo, se ha filmado la filmación del vídeo de declaración de oficiales, se han encontrado armas pesadas, granadas, ametralladoras pesadas, etc. Luego hay todo este elemento. Está la declaración que se publicó, están las conversaciones de la oposición que los servicios de contrainteligencia venezolanos han encontrado. Quiere decir, no faltan pruebas, falta voluntad de querer denunciar esta cuestión. Por otra parte, también no se trataba de un golpe de Estado militar, el presidente lo ha explicado, se trataba de un golpe de Estado que utilizaba a los militares. El presidente ha dicho también, el presidente ha explicado, esto se hacía en 4 fases. Primera fase, mientras el presidente Maduro estaba en esa larga gira que hizo por el mundo para tratar de discutir sobre los precios del petróleo, en países OPEP y no OPEP, pero petroleros, se trataba de crear una atmósfera de descontento social. El presidente ha explicado él mismo que había como miles de personas que se dedicaban cada día a comprar y a hacer desaparecer un producto. Al día siguiente otro producto, con los bolsillos llenos de dólares, para crear una especie de sensación de penuria que creaba evidentemente malestar social. Segunda fase, el golpe militar, es decir, la destrucción de las principales personalidades, que se ha descrito en detalle, yo no tengo tiempo para explicarlo todo. Tercera fase, aparición de un traidor, ha dicho él, que probablemente era un civil, que puede ser hasta del campo, no está descartado que fue del campo, digamos, de la galaxia chavista o de la oposición. Y cuarta fase, efectivamente, la publicación del programa de gobierno, que ya se conoce. El del 11 de febrero. Iban a tener, sí, claro, el programa de gobierno, que es un programa de privatización, es un programa neoliberal clásico. Entonces, digamos, estas 4 fases estaban organizadas y en cada fase, excepto la del traidor, el presidente dice que tienen pruebas y estas pruebas, repito, no es que las tenga el gobierno, las autoridades, se han publicado, son actualmente públicas. Digamos que si hay periodistas que quieren tener información, tienen fuentes donde pueden aprovisionarse. Lo que observamos es que globalmente ha habido o dudas o ocultación, o bien un argumento que ha sido, no, pero en Venezuela han dicho ya 7 u 8 veces que hay golpes de Estado. Entonces evidentemente, han gritado demasiado al lobo, entonces no se le escucha. Pero a un país y a un gobierno democrático no se le puede aplicar lo de la historia de Pedro y el lobo, ¿verdad? Hay que escuchar cuando el gobierno hace una denuncia tan seria como esa, y no lo hace cualquiera, lo hace el presidente constitucional de la nación. Yo voy a dar una información, y es que hoy va a haber justamente en Caracas. En el Mar Caribe, un ejercicio con flota rusa. El ministro de Defensa, Vladimiro Padrino López, invitó a su par ruso justamente a formar parte de estos ejercicios militares, que va a haber también lanzacohetes de rusos y ejercicios con la Fuerza de Defensa Antiaérea, y aceptó Rusia, y esto va a ser realizado en el marco de, cito, la entrada amistosa de buques rusos en los puertos de Venezuela. Esto mientras en Quito
se reúnen todos los cancilleres de UNASUR que van a acordar esto. Y ahí va mi pregunta en relación a UNASUR, porque el día que el presidente Obama lanza esta orden ejecutiva fue 48 horas después de que el viernes anterior en Caracas habían estado reunidos también una especie de mini UNASUR. Había estado el secretario general Samper y habían estado los cancilleres de Brasil, de Colombia y de Ecuador. Y habían acordado, por un lado, por supuesto, reconocer el carácter democrático del gobierno de Maduro, pero también habían propuesto hablar como moderadores con la oposición. Es decir, que había una vía, podríamos decir, de diálogo. Y a las 48 horas Obama lanza esta orden ejecutiva. Luego hubo un intento de reunión en Uruguay que fracasó y hoy se producirán en unas horas esta de Quito. Mi pregunta es en relación justamente a UNASUR, si vos no crees que está un poco desdibujado respecto de las otras historias golpistas que hemos tenido, como la de Evo Morales, la de Correa en el 2010, donde no solo salieron rápidamente, sino que salieron los presidentes a hablar del tema. Efectivamente, yo creo que sería muy triste si ante un acontecimiento tan serio como una intentona golpista, UNASUR o cualquier otra organización de integración latinoamericana diese pruebas de disensión o de diferencias o de división. Sería una regresión en el avance de estos últimos 15 años. En la medida en que, ¿de qué se trata? Hay que recordar una cosa, el presidente Nicolás Maduro, desde su elección, que fue contestada por la oposición, que no quiso reconocer la legalidad de la elección, y esa posición, esa postura irresponsable de la oposición fue apoyada por la administración estadounidense y por otros países. Entonces, desde ese momento, desde el 14 de abril de 2013, el presidente Maduro ha llamado varias veces al diálogo, a la oposición, al diálogo, y ha tenido muchas reuniones de concertación con gobernadores de la oposición, con alcaldes de la oposición, con líderes de la oposición. No hay, en la medida en que uno puede observar, no hay mala voluntad del presidente Maduro de discutir con la oposición. Que además ha habido elecciones, después de la elección presidencial ha habido elecciones de gobernadores en Venezuela, y esas elecciones han sido ganadas limpiamente, democráticamente, por el gobierno bolivariano. Y 2 meses después había las protestas callejeras de una parte de la oposición. Hay que decir que toda la oposición venezolana no está en una postura golpista. Hay una parte mayoritaria de la oposición que está en una postura de concertación, porque recordemos que este año, en el segundo semestre, la ley no fija fecha, en el segundo semestre va a haber elecciones legislativas para renovar el Parlamento unicameral de Venezuela, y esto es muy importante. Después de la pausa igual podemos seguir, o sea, nos quedamos acá con Ignacio Ramonet hasta el final del programa. Vamos a hablar de Brasil también, ¿verdad? Por supuesto, vamos a hablar de Brasil y mientras tanto pedimos si hay mensajes. Sí, tenemos muchísimos. En realidad, Telma, hay muchos aciertos con la incógnita de hoy. Se ve que no viene tan difícil. Gracias a Rubén desde Bariloche, se comunicó con nosotros, a Matilde también de Rosario y a Benjamín de La Plata. Les vamos a dar nuevo dato de la incógnita de hoy. Recuerden, 0800-444-1777, 4535-0709. Estamos hasta las 2 de la tarde en Visión 7 Internacional. Nuevo dato de la incógnita de hoy. Aquí está. Aunque la influencia de su literatura trascendió ese movimiento, sus primeras publicaciones se engloban dentro de la generación Beat, el grupo de intelectuales y artistas que definieron y dieron forma a la cultura estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es nuestro personaje? Allí está, 0800-444-1777, 4535-0709. No se vayan, que ya volvemos con más Visión 7 Internacional.